Mucha gente cree que para conseguir respeto hay que alzar la voz, actuar con dureza o tener un cargo de autoridad. Creen que el respeto se puede ordenar, que se logra a través del temor o de la posición, pero esa visión es un error. El respeto real no se grita, se construye, no se fuerza, se gana de manera natural. Yo, Brian Tracy, he visto que los hombres que más respeto despiertan no son los que amenazan, sino los que emanan una confianza interna sin hacer ningún ruido, sin decir una sola palabra. Su simple forma de estar marca un límite. Su manera de moverse, de ver, de presentarse, transmite decisión, control propio y un rumbo definido. Si usted quiere que lo traten con respeto, debe empezar por valorarse a sí mismo de forma profunda, porque lo que usted aguanta enseña a los demás, lo que usted permite fija su nivel y su mundo interior se proyecta hacia afuera. El respeto que recibe de los otros es un reflejo directo del respeto que se tiene usted mismo. No tiene que pelearlo, solo necesita vivirlo en su persona, porque cuando su esencia habla por usted, las palabras no son necesarias. Todo hombre que busca respeto debe comenzar por entender que no se trata de dominar a los demás, sino de dominar su propia vida. El respeto no es una reacción que se pide desde fuera, es el resultado de una base interna que usted construye cada día. Y esa base se compone de control propio, seguridad, concentración y un propósito de vida bien definido. La gente no lo respeta por lo que dice, sino por su manera de actuar. Por lo que hace cuando está solo y por su lealtad a sus valores, incluso cuando no hay reconocimiento. Hay hombres que llenan una habitación con solo aparecer, no porque sean ruidosos o presumidos, sino porque están en paz con su propia identidad. Transmiten certeza, claridad y fortaleza. Y eso se nota, se siente. Esos hombres no necesitan la aprobación de otros porque su vida ya es una prueba constante de quiénes son. Todo comienza en lo que no se ve, en lo privado, en sus decisiones diarias, en si cumple o no lo que promete, en si se levanta a la hora que dijo, en si actúa con honestidad, aunque sea más fácil engañar. Es ahí donde empieza a formar esa autoridad natural que atrae respeto sin pedirlo. La autodisciplina es una declaración silenciosa de poder. Cada vez que usted cumple un compromiso personal, está fortaleciendo su carácter. Y el carácter es lo que más comunica, incluso sin sonido. Un hombre con un carácter sólido no tiene que demostrar nada. Su seguridad es suficiente. Su energía se transforma en una frontera. Su mirada se hace un espejo que invita a los otros a verse por dentro. Cuando usted se respeta a sí mismo, de forma automática empieza a poner límites con naturalidad, no porque los anuncie, sino porque no acepta lo que va contra su valor personal. La gente empieza a tratarlo con más cuidado, con más atención, no por miedo, sino porque perciben que no pueden manipularlo, que no está disponible para el maltrato, el engaño o la mediocridad, y eso, créame, se hace evidente. Los demás quizá no sepan la razón, pero algo en usted les dice que no deben pasar ciertas líneas, y esa autoridad nace de la relación que tiene consigo mismo, de lo que cree que merece, de lo que exige, no de los otros, sino de su propia persona. Hay algo muy poderoso en un hombre que ha aprendido a mantenerse firme sin subir el tono, que no actúa por impulso, que no se deja llevar por el desorden de los demás, que elige la calma, no por debilidad, sino por inteligencia, porque sabe que el respeto no se gana con volumen, sino con visión, con dirección, con gobierno interno. Esa es la naturaleza del respeto verdadero. No se impone, se vive. Y cuando usted lo vive, los demás no pueden evitar notarlo. La raíz del respeto está en su actitud interna, en cómo se mantiene frente a la vida cuando ésta lo prueba. El mundo observa atentamente cómo reacciona usted ante los problemas, cómo se comporta cuando no consigue lo que desea, cómo maneja el conflicto, la derrota o la presión. Es en esos momentos donde se muestra su verdadera esencia. Muchos piensan que imponerse significa tener siempre la razón, ganar discusiones o demostrar que nadie los puede vencer. Pero la autoridad real surge de saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, de saber cuándo moverse y cuándo mantenerse en su lugar, sin moverse, sin dar explicaciones. Cuando usted no necesita defender su valor con argumentos, su valor se hace obvio. El respeto nace ahí, en el espacio que existe entre un estímulo y su respuesta. Hay una fuerza incontestable en la serenidad. En un hombre que no se apresura, que no busca desesperadamente agradar, que no quiere ser el centro, esa tranquilidad es una señal de control interno y por lo tanto de poder, porque todo lo que usted gobierna dentro termina influyendo en lo que pasa afuera. Los hombres que generan respeto sin hablar son aquellos que han entrenado su mente para no depender de lo que pasa afuera. No se alteran por las emociones ajenas ni por las ganas de ser aceptados. Se mueven con un tipo de confianza que no nace de lo que poseen, sino de la seguridad de lo que son. Esa confianza no necesita ser anunciada,
simplemente se transmite. Observe a los grandes líderes, a los hombres que dejan una huella. La mayoría no son los más llamativos ni los que más se muestran. Son los más centrados, los más serios, los más constantes. Su silencio no es vacío, es plenitud consciente. Cuando llegan a un sitio no buscan ser vistos, pero las miradas van hacia ellos y no porque lo hayan pedido, sino porque su manera de presentarse establece un orden que no se dice. Es el resultado de años de coherencia, de hábitos, de decisiones tomadas con un propósito. Porque el respeto no es un premio que otros le dan. Es una consecuencia inevitable de la energía que usted emana cuando se convierte en un hombre confiable, seguro y consciente de su propio valor. No necesita ropa cara, ni frases impactantes, ni fingir seguridad. Todo eso es superficial. Lo que lo hace merecedor de respeto es su núcleo, su forma de mirar con determinación, su forma de caminar sin prisa, su forma de mantener su palabra aunque nadie se lo pida. Eso crea una identidad que no se puede copiar porque es real, y lo real se percibe. Su postura corporal, su expresión, su manera de decidir, todo comunica. Y cuando usted ha trabajado en su interior lo suficiente, cada uno de esos gestos habla por usted sin que usted diga nada. La razón por la que muchos hombres fallan en ganarse el respeto de otros es que viven obsesionados con la imagen que proyectan mientras su mundo privado está desorganizado, débil o sin rumbo. Se concentran en parecer fuertes, pero no lo son. Se esfuerzan por verse seguros, pero su mirada los delata. Ponen energía en controlar cómo los ven los demás, sin entender que el respeto no se negocia desde las apariencias, sino desde la verdad con la que usted se conoce y se dirige. Un hombre que no se ha tomado el tiempo de enfrentar sus propios desafíos, que no ha mejorado sus costumbres, su fuerza de voluntad, su forma de pensar, es un hombre cuya autoridad es frágil, incluso si logra imponerla por un tiempo, porque nada que venga de una máscara es duradero. Solo lo que surge desde el fondo de su ser tiene la fuerza de mantenerse en el tiempo. Y ese fondo se forma en la intimidad, en las mañanas en que usted decide empezar su día mientras otros duermen, en los momentos en que nadie lo está observando. Pero usted elige hacerlo bien, simplemente porque su nivel personal es alto en las conversaciones internas cuando fracasa, cuando tiene dudas, cuando cae y elige levantarse con honor. Un hombre digno de respeto no es el que nunca se equivoca, sino el que asume sus errores sin perder su camino, que no busca excusas, que no se hace la víctima, que no se esconde. Porque quien se respeta a sí mismo no necesita justificaciones, solo necesita una misión. Esa energía se siente en todo lo que hace, en cómo entra a un lugar, en cómo se sienta, en cómo escucha, en cómo responde cuando las cosas no salen como planeó. Un hombre que ha aprendido a mantenerse en pie cuando todo parece ir mal, que no deja que sus emociones lo controlen, que se toma su tiempo para pensar antes de reaccionar, es un hombre que crea respeto inmediato, no porque los otros teman su reacción, sino porque saben que hay una fuerza interna en él que es inquebrantable. Esa fuerza se llama carácter. Y el carácter no se puede inventar. ¿Sabe cuál es el problema de muchos hoy? Que quieren exigir respeto sin haber pasado por el proceso de desarrollo personal. Quieren que se les reconozca autoridad sin haber aprendido a tener autoridad sobre sus propios impulsos. Quieren ser guías sin haber aprendido a ser dueños de su propia vida. Pero usted no puede dirigir a nadie si no ha aprendido primero a dirigirse a sí mismo. No puede pedir respeto si usted mismo se traiciona cada día con sus actos, porque aunque intente ocultarlo, su cuerpo siempre dice la verdad. Su tono de voz, sus movimientos, sus ojos, todo comunica por usted. Todo revela si está conectado con su esencia o si está representando un papel. Y lo más poderoso de todo esto es que no necesita decir ni una palabra para transmitirlo. Un hombre que camina en línea con lo que cree, con lo que piensa y con lo que hace, atrae respeto con solo estar presente, porque la coherencia atrae y la autenticidad es un bien escaso. Mientras el mundo entero busca atención desesperadamente, el hombre que se ha encontrado a sí mismo se vuelve inevitablemente visible, incluso en silencio, porque su ser comunica donde otros solo hacen ruido, y ese tipo de seguridad no se olvida, se valora, se honra, se reconoce, aunque no se entienda completamente, porque hay algo en ella que habla a lo más profundo de las personas, y eso es lo que usted debe construir. El respeto que usted genera sin hablar se cultiva en un terreno que muy pocos quieren trabajar, su interior, y ese terreno es difícil, no es cómodo, no da recompensas rápidas, pero es el único lugar desde donde se puede edificar algo auténtico. Porque cualquier respeto ganado por miedo, por manipulación o por apariencia, se desvanece cuando cambia la situación. En cambio, el respeto que nace de su núcleo, de su forma de estar en el mundo, permanece. Porque no depende de lo que los demás piensen de usted, sino de lo que usted piensa cuando se mira a sí mismo. Y ahí no hay público, no hay máscaras, no hay aplausos.
Solo está usted enfrentando la realidad, preguntándose, ¿soy un hombre que se ha ganado su propio respeto? Muchos tratan de evitar esa pregunta. Viven en el ruido para no tener que enfrentar el silencio incómodo de su propia conciencia. Se rodean de distracciones, de opiniones ajenas, de validación externa, como si eso pudiera llenar el vacío que sienten por dentro. Pero el respeto real comienza cuando usted deja de huir de sí mismo, cuando aprende a estar solo sin sentirse perdido, cuando puede mirarse con honestidad, reconociendo sus fallas sin disculparlas, aceptando sus heridas sin ocultarlas y usándolas como material para su crecimiento. Porque un hombre que ha pasado por el proceso de autoconocimiento y ha salido más fuerte, más íntegro, más firme, es un hombre que no necesita gritar para ser escuchado. Su simple existencia habla de resiliencia, de consistencia, de propósito. Y ese tipo de presencia es profundamente reveladora para quienes aún no han empezado su camino, porque les coloca un espejo frente a su realidad. Les recuerda que hay otra forma de vivir, una forma que no depende de la validación externa, sino de la identidad propia. Una forma que no busca poder porque ya vive desde un poder interno. Y cuando usted encarna eso, el mundo lo detecta. Tal vez no todos lo comprendan, tal vez no todos lo celebren, pero todos lo sentirán, y muchos en silencio lo admirarán, porque usted representa algo que hace falta en el entorno. Si ha llegado hasta aquí es porque en el fondo sabe que esa versión superior de usted existe, que quizás está dormida pero no ha muerto, y puede despertarla, puede empezar hoy. No necesita cambiarlo todo de una vez. Solo necesita empezar a tratarse con más respeto, cumplir su palabra, cuidar su cuerpo, controlar sus impulsos, hablar menos, actuar más, ser impecable en lo que hace, incluso en lo más pequeño, porque todo eso moldea su energía y su energía moldea cómo el mundo lo ve. Usted no puede pedir respeto si no lo demuestra y no puede demostrarlo si no lo vive. El respeto que usted genera en silencio nace de lo que usted tolera, de lo que usted permite, de lo que usted exige de sí mismo cada día. No es magia, es disciplina, es repetición, es conciencia. Si este mensaje resuena con usted, suscríbase al canal. Hay hombres que necesitan oír esto, y su apoyo permite que este contenido llegue a quienes están listos para transformar su vida. Y si quiere llevar esto más profundo, respóndase con honestidad. ¿Qué acción, qué hábito, qué área de su vida no refleja el respeto que usted quiere recibir? Escríbalo en los comentarios. A veces reconocer el punto débil es lo que inicia el proceso de reconstrucción, porque el respeto no se obtiene con fuerza, se activa con verdad y esa verdad, le guste o no, ya está dentro de usted. Solo necesita el valor para activarla en calma, con firmeza, desde adentro. Un hombre que desea imponerse con autoridad sin pronunciar una sola palabra, debe dominar el lenguaje silencioso que su cuerpo, su rostro y su energía proyectan en todo momento. Porque aunque muchos lo ignoren, la forma en que usted camina, se sienta, respira y mira el mundo está comunicando. Todo el tiempo su cuerpo está contando su historia, sus inseguridades, sus experiencias, su fuerza, sus decisiones pasadas y su claridad o confusión interna. Y la gente lo siente, aunque no pueda explicarlo. Usted entra a una habitación y en los primeros segundos su lenguaje corporal ya ha establecido su lugar en esa jerarquía invisible que todos notan y pocos mencionan. ¿Cómo camina? Despacio, encorvado, con duda o con firmeza, erguido, con paso decidido, sin parecer apurado ni ansioso. Mira al suelo, evita las miradas, finge sonrisas para complacer. Todo eso comunica. Los hombres que irradian respeto sin hablar han aprendido a ocupar el espacio que habitan con plenitud, y esa plenitud no es arrogancia, es una mezcla de atención, confianza y autodominio. No están tratando de demostrar nada, no se justifican, no buscan ser aceptados, simplemente están presentes y lo están por completo. No se desconectan, no se esconden detrás de aparatos, no cambian su actitud según la persona que tengan enfrente. Ellos son consistentes. Su rostro no es una máscara de lo que los demás esperan, sino una expresión de su carácter. Y cuando usted alcanza ese nivel de integridad, de autenticidad, la gente empieza a tratarlo de modo diferente porque perciben que están frente a alguien que no se vende, que no se doblega, que no se pierde en la búsqueda de aprobación ajena. Esa capacidad de imponerse sin palabras también requiere una mente tranquila, de un hombre que ha aprendido a calmar su confusión interna. Porque si su cabeza está llena de ruido, de miedo, de frustración, de resentimiento, su cuerpo lo reflejará, lo hará. Apretar la mandíbula, tensar los hombros, moverse de forma torpe o reactiva. Pero cuando su mente está en paz, su cuerpo lo acompaña, y ese estado de calma profunda genera atracción. Porque vivimos en un mundo ansioso, acelerado, desconectado. Un hombre que se mueve con serenidad es como un faro en medio de la tormenta.
Atrae miradas, inspira respeto, irradia control. Muchos intentan aparentar esa seguridad copiando posturas de otros, leyendo guías superficiales sobre el lenguaje corporal, pero la verdad es que la presencia auténtica solo nace de un trabajo interno profundo. No es una técnica, es una consecuencia. La consecuencia de haber enfrentado sus propios demonios, de haberse hecho responsable de su historia, de haber renunciado a la necesidad de agradar y de haber elegido una y otra vez vivir desde su centro, no desde la reacción. Cuando usted hace esto, algo en su postura cambia, en su mirada, en su energía y sin decir una palabra los demás lo notan porque su existencia comienza a tener un peso que no necesita volumen para sentirse. Su sola presencia habla más fuerte que cualquier discurso. El respeto, cuando es real, no se mendiga ni se negocia. Se impone con dignidad, con presencia, con coherencia. Y ese respeto empieza en lo que usted decide hacer cuando nadie lo está viendo, en cómo se habla a sí mismo, en cómo cuida lo que consume, lo que tolera, lo que permite entrar en su mundo. Si quiere que el mundo lo trate con respeto, empiece por dejar de traicionarse en lo cotidiano. No necesita alzar la voz, solo necesita alinear su cuerpo, su mente y su espíritu. Porque cuando usted está en orden, el mundo responde. No porque usted lo exija, sino porque usted lo inspira. Y ese tipo de respeto no se olvida, se graba, se admira, se replica, aunque nadie lo diga en voz alta. Una de las señales más claras de que un hombre merece respeto sin tener que pedirlo, es la forma en que administra su tiempo, su energía y su atención. Porque un hombre que permite que cualquiera interrumpa su día, que responde a todo mensaje de inmediato, que se dispersa fácilmente con cualquier estímulo, está enviando un mensaje silencioso: mi vida está disponible para todos, menos para mis metas. Y eso, aunque no lo diga, los demás lo notan. Porque quien no protege su tiempo, no está protegiendo su visión. Y quien no tiene una visión clara, tampoco tiene una presencia fuerte. Un hombre sin dirección es un hombre que se vuelve reactivo, manipulable, fácil de alterar, pero un hombre con dirección, con límites, con un propósito definido, se vuelve sólido. Y esa solidez se siente desde que entra a un lugar, porque proyecta que no está aquí para perder el tiempo, ni para complacer a todos, ni para disfrazar su inseguridad con exageraciones. Está aquí para cumplir un propósito, y eso lo hace respetable. El respeto nace también del enfoque. En un mundo lleno de hombres distraídos, el que es capaz de concentrarse por horas en su crecimiento, en su proyecto, en su rutina, en su entrenamiento, se vuelve un referente silencioso, no presume, no publica cada paso, no necesita explicar en qué está trabajando. Lo que está construyendo por dentro ya está moldeando su forma de caminar, de hablar, de decidir. Los demás, aunque no vean el proceso, sienten el resultado y ese resultado se manifiesta como autoridad natural. Porque cuando usted es dueño de su día, de su cuerpo, de su energía, entonces nadie puede tratarlo como si valiera menos. La gente no respeta a quien cambia de opinión cada semana, a quien empieza algo con fuerza y lo abandona al primer obstáculo, a quien dice que quiere algo pero actúa en dirección contraria. Respeta al que insiste, al que no se rinde, al que aunque no tenga la aprobación del mundo, sigue en su camino, porque sabe que la verdadera validación viene después del sacrificio, no antes. Un hombre constante es un hombre que proyecta control, y ese control impone respeto. No se trata de parecer inquebrantable, se trata de ser inquebrantable en lo que importa, porque un hombre puede llorar, puede dudar, puede caerse, pero si cada vez vuelve a levantarse con más enfoque, con más humildad y con más determinación, está diciendo algo muy poderoso, sin necesidad de hablar: nada me detiene. Y esa es una frase que todos entienden, aunque nadie la escuche. Se lee en su rostro, se siente en su actitud, se transmite en su energía. Porque hay una fuerza que no necesita altavoces para hacerse presente. Es la fuerza de la coherencia. Y la coherencia es el fundamento del respeto. Cuando usted dice una cosa, piensa otra y hace una distinta, su energía se fragmenta. Pero cuando lo que dice, lo que piensa y lo que hace están alineados, su energía se concentra. Y un hombre con energía concentrada tiene poder, un poder silencioso, pero firme. No necesita demostrarlo, no necesita imponerlo, solo necesita vivir desde él. Y desde ese lugar el respeto no se busca, lo encuentra automáticamente porque usted se ha vuelto alguien cuya sola presencia recuerda a los demás que es posible vivir con intención, con estructura, con compromiso. Y eso en estos tiempos es revolucionario y profundamente admirable. Hay un momento en la vida de todo hombre en el que se da cuenta de que ya no puede seguir pidiendo permiso para ser quien realmente es, que no puede seguir esperando que el mundo lo acepte antes de aceptarse a sí mismo, que no puede seguir negociando su valor a cambio de compañía, aprobación o comodidad. Ese momento suele ser silencioso,
casi imperceptible desde afuera, pero por dentro es una ruptura total, un antes y un después. Porque cuando usted toma la decisión de respetarse sin condiciones, el mundo también empieza a reaccionar de forma distinta. Ya no es usted el que se adapta a todos. Ya no es usted el que tolera bromas que no le hacen gracia, silencios que lo incomodan, límites que se cruzan sin permiso. Ahora es usted el que establece el tono, el que determina qué entra y qué no. Y no necesita decirlo con palabras. Su sola actitud lo comunica. La diferencia entre un hombre que se impone sin hablar y uno que tiene que gritar para ser escuchado está en la congruencia interna. Usted puede notar a los hombres inseguros desde lejos. Se ríen más de lo necesario. Están siempre justificándose, necesitan opinar de todo. Buscan desesperadamente ser incluidos. Y todo eso, aunque no lo digan, transmite una verdad incómoda: no me siento suficiente. En cambio, el hombre que ha aprendido a vivir desde su verdad, sin adornos, sin exceso de lenguaje, sin necesidad de atención, emite una frecuencia distinta. No está suplicando ser visto. Él ya se ve, ya se eligió, ya se validó. Por eso no necesita correr detrás de nadie, ni ceder su tiempo por miedo a quedarse solo, ni vender su energía a quien no la merece. Y esa claridad lo hace inevitablemente respetable. Es curioso cómo en nuestra cultura se nos enseña a hablar para defendernos, a gritar para imponernos, a reaccionar para marcar territorio, pero nunca se nos enseña a estar en silencio con firmeza, a sostener una mirada sin miedo, a decir no sin justificarlo, a cerrar la puerta sin drama, a caminar lejos cuando algo viola nuestros principios. Todas esas acciones ejecutadas con calma, con seguridad, con serenidad, son formas supremas de respeto, porque no están hechas para castigar a nadie, sino para honrarse a uno mismo. Y cuando usted se honra, los demás no tienen otra opción que hacerlo también, porque usted ya marcó el estándar, porque usted ya definió lo que está dispuesto a permitir. Y cuando eso se vuelve claro, no hay necesidad de amenazas, ni discursos, ni explicaciones. El respeto simplemente aparece. Ser un hombre que impone respeto sin hablar no es un talento. Es una decisión que se toma todos los días en lo que tolera, en lo que corrige, en lo que permite, en lo que repite. No se trata de nacer con una personalidad fuerte, se trata de desarrollar una relación tan sólida con usted mismo, que no haya forma de que alguien lo desordene desde fuera. Que su calma no sea una casualidad, sino una construcción. Que su distancia no sea frialdad, sino sabiduría. Que su firmeza no sea agresión, sino autoafirmación. Porque los hombres que impactan no son los que hablan más fuerte, son los que viven más profundo. Y esa profundidad se convierte en una señal para todos los que lo rodean. Aquí hay un hombre que se toma en serio, y eso en cualquier cultura, en cualquier época, siempre será digno de respeto. Lo que separa a un hombre común de uno que impone respeto sin necesidad de hablar, es su capacidad de sostener su dignidad incluso en los momentos más desafiantes. Porque es fácil aparentar seguridad cuando todo va bien, cuando el entorno es favorable, cuando se tiene el control. Pero la verdadera prueba llega en la incomodidad, en la pérdida, en la traición, en la frustración. Es ahí donde se ve quién es realmente. Un hombre que reacciona impulsivamente a cada ofensa, que levanta la voz para parecer dominante, que se desmorona ante la mínima crítica, está mostrando que no tiene control sobre sí mismo y nadie respeta a quien no domina su mundo interno. En cambio, un hombre que aún herido, aún molesto, aún en desventaja, mantiene la compostura, observa con claridad, elige con frialdad, está diciendo con su presencia: yo me mando solo. Y eso es respeto en estado puro. En el fondo, los demás no respetan sus palabras, ni su fuerza, ni su fama. Respetan su dominio, su capacidad de regularse, su resistencia frente a la provocación, su silencio cuando otros necesitan gritar, su templanza cuando otros se desbordan, su claridad cuando otros se confunden. Por eso es que el respeto profundo no lo consigue el más fuerte físicamente, ni el más exitoso materialmente, ni el más carismático socialmente. Lo consigue el más consciente, el más constante, el más coherente. Porque, en un mundo que vive repleto de estímulos, de impulsos, de caos emocional, el hombre que puede mantenerse centrado se convierte en un referente, no por lo que dice, sino por lo que representa. Ese tipo de presencia no se construye con maquillaje ni con manuales de persuasión. Se entrena en el día a día, en el silencio de sus madrugadas, en el sudor de su entrenamiento, en la humildad con la que acepta sus errores, en la capacidad de estar en soledad sin sentirse incompleto, en cómo enfrenta el rechazo sin perder su valor. Cada pequeño acto de autodominio es un ladrillo en la construcción de ese hombre que no necesita alzar la voz para ser respetado. Cada vez que usted elige actuar desde la conciencia y no desde la emoción, está enviando un mensaje al mundo: yo elijo quién soy.
Y esa elección repetida con firmeza lo convierte en una figura sólida, imponente, admirable. Usted puede intentar aparentar seguridad, puede usar palabras ensayadas, puede vestirse de manera impecable, pero si no hay estructura interna, si no hay principios, si no hay orden, todo se nota tarde o temprano, porque el lenguaje no verbal siempre revela lo que el lenguaje verbal intenta esconder. La forma en que respira, la tensión en su cuerpo, el movimiento de sus ojos, el ritmo con el que habla o calla, todo está contando una historia, y esa historia o impone respeto o lo disuelve. Por eso, en lugar de seguir buscando cómo aparentar más poder, empiece a cultivar más verdad. No necesita llenar espacios con ruido, solo necesita habitar su presencia con total integridad. Y cuando lo logre, cuando su vida esté en orden, cuando sus decisiones estén alineadas, cuando su cuerpo esté entrenado y su espíritu enfocado, entonces no hará falta decir nada porque todos lo sabrán, lo sentirán y lo respetarán. El respeto que se impone sin palabras tiene un componente esencial que muy pocos desarrollan, el compromiso absoluto con su propia evolución. Porque usted no puede esperar que los demás lo miren con admiración si vive estancado en la versión que fue hace 5 años. El respeto no es una medalla fija que una vez conseguida lo acompaña de por vida. Es una energía viva, dinámica, que se renueva a través del crecimiento constante. Y si usted no está creciendo, está decayendo. Si no está superándose, está retrocediendo. La gente no lo respeta por lo que logró en el pasado, lo respeta por lo que representa ahora. Y si ahora vive en piloto automático, si se repite, si se estanca, si abandona sus retos, lo que emite ya no es respeto, es lástima, es desgaste, es olvido. El hombre que impone respeto vive en una tensión constante entre lo que ya es y lo que todavía puede llegar a ser. No se conforma, no se duerme en sus logros, no se distrae con aplausos, sabe que cada día es una oportunidad para elevar su estándar, para refinar su carácter, para desafiar sus límites. Por eso se vuelve inspirador sin decirlo, porque los demás lo observan y entienden que ese hombre nunca se detiene, nunca se permite vivir por debajo de su capacidad y eso, aunque nadie lo verbalice, despierta algo profundo en los que lo rodean. El deseo de ser mejores, de imitarlo, de no decepcionarlo. Ese es el efecto silencioso del verdadero respeto. Transforma sin imponer, eleva sin aplastar, ilumina sin protagonismo. ¿Y cómo se cultiva ese compromiso constante con la evolución? Con sacrificio, con decisiones difíciles, con rutinas sólidas, con la renuncia a lo cómodo. Porque ningún hombre crece en el placer. Se crece en el vacío, en la incomodidad, en la disciplina silenciosa que nadie ve. El respeto no es algo que se compra, es algo que se gana en la oscuridad, cuando usted está solo, cansado, tentado a rendirse, pero no lo hace. Cuando nadie lo ve, pero usted decide cumplir igual. Cuando nadie lo exige, pero usted entrega más. Es en ese tipo de elecciones donde se forja el tipo de presencia que no necesita alzar la voz. Porque la voz ya se impone en el recuerdo de su esfuerzo, en la huella que dejan sus acciones, en la energía que lo acompaña. El hombre que crece todos los días desarrolla un brillo distinto en los ojos. Un brillo que no se puede fingir. No es arrogancia, es claridad, es dirección. Es una fuerza invisible que le dice al mundo, yo estoy avanzando. Y tú decides si quieres crecer conmigo o apartarte. Y esa decisión no necesita decirse, se siente, se transmite, se respira, porque el respeto que se gana en el campo de batalla interno, en la lucha diaria contra la mediocridad, en la guerra silenciosa contra los viejos hábitos, es un respeto que no desaparece fácilmente, se convierte en su nueva piel, y esa piel, esa armadura invisible que lo envuelve, lo protege de la banalidad, lo separa del ruido, lo convierte en una figura que impone incluso cuando está en silencio, porque un hombre que nunca deja de evolucionar, nunca deja de imponerse, y al final de todo lo más poderoso que puede tener un hombre no es su físico, su riqueza, ni su carisma, es su presencia. Una presencia que no se compra, no se hereda, no se finge. Una presencia que nace del trabajo silencioso, del dolor transformado, del propósito sostenido en medio del caos. Porque un hombre que ha elegido vivir con sentido, que se ha reconstruido en los días oscuros, que ha perdonado lo imperdonable y ha renunciado a lo innecesario, es un hombre que irradia algo más grande que respeto. Irradia verdad, y la verdad es imposible de ignorar. Usted puede mirar a un hombre que no dice una palabra y saber que tiene algo diferente, algo firme, algo auténtico, algo que incomoda a los débiles y despierta a los dormidos, porque hay en él una coherencia que se siente incluso antes de que abra la boca. Esa es la esencia del respeto duradero. Vivir tan alineado con sus principios que su vida entera se convierte en un mensaje. Que su silencio tenga más peso que los discursos de los demás.
Que sus actos hablen con tal claridad que no necesita explicarse. Que su ejemplo sea tan potente que otros cambien solo por estar cerca de usted. Eso no se logra con palabras, se logra con decisiones, con una ética inquebrantable, con una rutina que forja carácter, con una intención que se mantiene firme incluso cuando todo a su alrededor se tambalea. Ser ese tipo de hombre es difícil, sí, es solitario muchas veces, pero también es profundamente gratificante. Porque cuando usted se convierte en un hombre así, el respeto no se pide, el respeto lo sigue, lo acompaña, lo precede. Los grandes hombres de la historia no fueron recordados por lo que dijeron en voz alta, sino por cómo vivieron cuando nadie los miraba, por su determinación silenciosa, por la forma en que transformaron el dolor en virtud, por la manera en que se sostuvieron cuando otros cayeron. Y eso está disponible para usted hoy. No necesita ser famoso, no necesita ser perfecto, solo necesita decidir que va a ser real, que va a ser coherente, que va a dejar de perseguir aprobación y empezar a construir respeto desde dentro, desde lo invisible, desde lo eterno, porque el respeto verdadero no muere, vive en los ojos de quienes lo han visto luchar. Vive en las decisiones que lo forjaron, vive en la energía que deja cuando entra a un lugar. Vive en el legado que construye cada día con cada acto de integridad. Así que si quiere que lo respeten, deje de gritar, deje de suplicar, deje de pretender y empiece a transformarse. Sea ese hombre que puede quedarse en silencio y aún así decirlo todo. Sea ese hombre que camina con la frente en alto no porque todo le salió bien, sino porque nunca se traicionó a sí mismo. Sea ese hombre que inspira sin saberlo, que guía sin quererlo, que deja huella sin intentarlo, porque el respeto más profundo no se impone, se despierta, se cultiva, se merece. Y cuando usted se convierte en ese hombre, el mundo no tiene más opción que reconocerlo. Porque un hombre que ha conquistado su mundo interior ya ha ganado la batalla más importante de todas. Y esa victoria, aunque silenciosa, resuena más fuerte que cualquier voz.